A ver, durante más de 1 millón de años, el mundo de la humanidad fue básicamente un mundo de piedra. Era lo que había, lo que conocíamos. Pero escondido en esas mismas piedras había un secreto que iba a cambiarlo absolutamente todo: el metal. Así que vamos a recorrer juntos los grandes hitos de esa revolución, explorando cómo la idea de fundir y moldear la Tierra nos permitió forjar una realidad completamente nueva. Vamos al lío. Y es que la pregunta es clave, porque no estamos hablando solo de cambiar una herramienta por otra. No. Estamos hablando de un cambio de mentalidad brutal. O sea, ¿qué tuvo que pasar para que una especie que se pasó milenios tallando sílex, de repente se atreviera a dominar el fuego para crear materiales que sencillamente no existían? Es que estamos asistiendo al nacimiento de la ingeniería y de la química, casi nada. Bueno, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Seguiremos el rastro de esta transformación. Empezaremos por esa transición, ese paso de la piedra al metal. Luego veremos los primeros pasos con el cobre, que fueron como un experimento. Después, la auténtica revolución del bronce, la fuerza arrolladora del hierro y, para terminar, el increíble legado que este dominio de los metales nos ha dejado hasta hoy. Venga, pues arrancamos aquí, justo en el punto de inflexión. En ese momento en el que la humanidad empieza a mirar las rocas y ya no ve solo algo que se puede golpear, sino como un cofre del tesoro lleno de posibilidades ocultas. Lo primero es poner todo esto en perspectiva. A ver, las fechas que vemos nos dejan algo muy claro. Esto no fue un cambio de la noche a la mañana, fueron milenios. La edad del cobre fue como el gran laboratorio de pruebas. La del bronce fue la primera aplicación a gran escala y la del hierro, digamos que fue la democratización de esa tecnología, un hito que se construyó sobre el anterior. Y para entender este salto hay que tener claro este concepto: metalurgia. Y ojo, que el gran hito no fue encontrar un trozo de cobre por ahí y darle martillazos, no. La verdadera magia, la revolución de verdad, fue la pirometalurgia. O sea, construir hornos, controlar el fuego a más de 1000 grados y literalmente arrancar el metal puro de la roca. Eso es transformar el mundo a tu antojo. Ahora, lo curioso de verdad es cómo empezó todo. La edad del cobre, que también se llama calcolítico, no fue una ruptura total con lo anterior. Fue más bien un periodo larguísimo y fascinante de transición, de experimentar con ese primer metal. A ver, hay que desmontar un mito muy extendido. El cobre no llegó y jubiló a la piedra de la noche a la mañana. Para nada. De hecho, durante siglos, una buena punta de flecha de sílex era mucho, pero mucho más eficaz. Piensa que el cobre puro es blandito y además era escaso. Así que, durante muchísimo tiempo, el metal era como el juguete nuevo, pero la piedra seguía siendo la tecnología fiable para el día a día. Y esta tabla lo explica de maravilla. La piedra era la herramienta del pueblo, por así decirlo. Funcional, accesible para todos. El cobre, en cambio, el cobre era otra historia. Su primer gran hito no fue práctico, fue social. Era el material del prestigio. Un colgante de cobre brillante no te hacía mejor agricultor, ¿no? Pero te convertía en alguien importante. Con él nace el concepto de lujo, de riqueza que se puede acumular. Si el cobre fue el prólogo, el bronce fue, sin duda, el primer acto de esta gran obra. Y es en este punto cuando la metalurgia deja de ser una simple curiosidad para convertirse en el motor tecnológico que va a construir los primeros imperios. Y aquí llegamos a un hito que es fundamental en la historia. Porque el bronce no es algo que picas de una mina y ya está, no. El bronce se inventa. Es muy posiblemente el primer material compuesto creado por el ser humano. A alguien se le ocurrió la genialidad de mezclar cobre con estaño, creando algo totalmente nuevo, muchísimo más duro y versátil. Pura innovación. Claro que esta invención trajo consigo un desafío logístico gigantesco. El cobre era relativamente común, pero el estaño era increíblemente escaso. Y precisamente esa necesidad de encontrarlo y transportarlo fue lo que creó el primer mercado global de la historia, una red de rutas comerciales que conectó civilizaciones a miles de kilómetros de distancia por primera vez. Es que el bronce provocó una auténtica reacción en cadena. Fíjate, mejores armas llevaron a ejércitos profesionales, y esto a la guerra a gran escala. Esto obligó a la gente a vivir en ciudades amuralladas para protegerse. Para gestionar todo esto, el comercio, la defensa, los recursos, surgieron las élites, las burocracias y los primeros estados. Y claro, para administrarlo todo se inventó la escritura. Es increíble, una sola aleación reconfiguró por completo la sociedad humana. Pero bueno, ya se sabe que todo imperio tiene su fin, y el del bronce no fue una excepción. Tras casi 2 milenios llegó un metal más tosco, sí, pero infinitamente más abundante para demoler el viejo orden y construir uno nuevo. Llegaba la era del hierro.
Al principio, el hierro era un material de lujo, pero de lujo extremo. Los hititas, que estaban en la actual Turquía, guardaban el secreto para producirlo como si fuera el arma definitiva. Pensemos un segundo en lo que dice la cita. Un material que hacía que el oro pareciera barato. Ese era el estatus del hierro en sus comienzos. Y la pregunta es, ¿por qué era tan exclusivo? Pues por este número. Más de 1500 grados centígrados. Esa es la temperatura que necesitas para empezar a doblegar al hierro. Un desafío técnico brutal, que requería hornos mucho más sofisticados y un conocimiento que muy pocos tenían. El mineral era común, sí, pero la tecnología para dominarlo era literalmente un secreto de Estado. Pero claro, ningún secreto dura para siempre. Con el colapso del Imperio hitita, sus herreros se dispersaron y el conocimiento se extendió. Y aquí viene el gran hito que define esta era. El mineral de hierro es increíblemente abundante. Está por todas partes. Ya no se dependía de rutas comerciales lejanas y carísimas. El hierro se convirtió en una fuerza democratizadora, en un gran igualador que puso herramientas y armas de calidad en manos de muchísima más gente. Y las consecuencias de esta democratización fueron sísmicas. Por un lado, los arados de hierro permitieron cultivar tierras mucho más duras, lo que se tradujo en más comida y más población. Y por otro, espadas de hierro baratas para todos crearon ejércitos nuevos que desafiaron y al final derribaron a las viejas élites del bronce. El mapa geopolítico del mundo antiguo sencillamente se reseteó por completo. Y con esto llegamos ya a la síntesis final, porque todo este viaje, desde el primer brillo del cobre hasta la expansión del hierro, no es solo una historia antigua, son los cimientos del mundo en el que vivimos hoy. Esta tabla lo resume perfectamente. Cada edad supuso un hito tecnológico que tuvo una consecuencia social directa. El cobre introdujo el metal como un símbolo de estatus. El bronce, a través de una invención, la aleación, generó los estados complejos y el comercio global. Y el hierro, al ser accesible para todos, trajo la producción en masa y la disrupción del viejo orden. Y es que aquí está el legado fundamental. La metalurgia hizo mucho más que darnos espadas y arados. Forjó los pilares de nuestra civilización, la especialización del trabajo, porque hacían falta mineros y herreros, la jerarquía social, porque alguien tenía que controlar esos recursos, y la guerra organizada. Nuestra estructura social es, en gran medida, un producto de la forja. Y así cerramos el círculo. Cada gran etapa de la humanidad lleva el nombre del material que la definió: piedra, cobre, bronce, hierro. Lo cual nos deja con una reflexión final. Si un arqueólogo del futuro excavara nuestra civilización, ¿qué material diría que nos define? ¿La edad del silicio? ¿La del plástico? ¿O quizá la de algo que ni siquiera podemos tocar, como los datos? Ahí queda la pregunta.